Borderland. Borderland. La música futurista es posible, pues hoy en día existen en el mercado virtual una variedad de herramientas que ofrecen diferentes softwares para crear música o voces a partir de una computadora y un instrumento MIDI, como esta voz que estás escuchando. Pero, ¿cómo llegó esta nueva forma de hacer sonidos a San Luis Potosí? Arttech trae para ti la primera parte de la historia: la llegada del arte sonoro digital. Los grupos musicales de los 90s, los grupos musicales estoy refiriendo a los que son versátiles, ¿no? Y que se dedican a trabajar de eso. Pues digamos que de cierta manera fueron los primeros en San Luis, digamos como un punto de referencia, ¿no? Que empezaron a implementar más tecnología en la aplicación de la música. Yo me acerqué a la música electrónica en los años 90 porque me gustaba la tecnología y las nuevas tecnologías y sobre todo las propuestas de hacer música de una manera diferente. Todo lo que se hacía aquí en San Luis era mucho, por ejemplo, si te dedicabas a la música, pues era dedicarte a la banda típica de que empieza en el garage y que de ahí te mueves a bares, te mueves a tocar covers de otras bandas. Eduardo Galarza Aranda, él era un DJ de los 80s aquí. Él residió en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Pues tenía toda la onda del techno y del house ochentero, ¿no? Que eran sus inicios. Pues me empecé a juntar con él y empezamos a convivir. Y él tenía lo que era softwares para hacer audio. Y empezamos a ver lo que era principalmente la producción de audio en unos programas en MS2 que eran los trackers, se llamaban trackers, donde eran programas donde escribías modo texto, con la escala estadounidense de C, E, que eran las notas musicales, y luego así ibas escribiendo en ese editor de texto y iban dando sonidos. Bueno, yo era fan todavía, creo que se nota un poco, fan del metal, me gustaba mucho el metal, me gusta todavía. Y el primer contacto que tuve con la música electrónica fue con un amigo Kalimba o Andrés, creo que también sí, a lo mejor lo pueden por ahí ubicar. Me enseña un cassette, todavía un cassette con música electrónica que ya se consideraba psycho, que ahorita si lo escuchamos a lo mejor ya podríamos ir hasta que es minimal o algo, ¿no? Y a mí no me gustaba porque precisamente yo decía que como la música hecha por una computadora o por una máquina, pues iba a ser música, ¿no? O sea, yo pensaba que la música tenía que ser siempre así de un instrumento tangible. Los grupos musicales en San Luis fueron de las primeras personas que aplicaron la tecnología para acercarlo al público. Sí, y digamos que el que más secuencias tenía o el que mejor equipo usaba, pues era el que estaba a la vanguardia y el que contrataba. Alrededor de los 14, 15 años por ahí, empecé a acudir a eventos donde había DJs, ¿no? Donde se escuchaba más un poco de la música electrónica. Me empecé a influenciar en la escena, ¿no? como público. Y me empezó a gustar mucho y empecé a investigar, ¿no? Al respecto de la música electrónica, qué es, quién la toca, cómo se hace. Y pues bueno, desgraciadamente estábamos en México, estamos en un país básicamente tercermundista en el cual la tecnología nos llega años atrás. Y al tratar de investigar cómo se hacía esto, pues era difícil porque aparte aquí en San Luis había muy pocos estudios de grabación, ahorita creo que ya hay unos 15, 20 cuando menos. Y en aquel entonces creo que nada más estaba Soma y algún otro que tuviera por ahí un estudio. Unas personas de aquí de San Luis Potosí que su colectivo era Wirikuta Space Connection, que estaban haciendo fiestas en la Florida y empezaron a hacer eventos en un lugar que se llamaba La María, que queda enfrente de la Plaza del Carmen, y en otro que se llamaba el Metro Underground, que era una discoteca muy famosa de aquella época, ya casi al final de su etapa productiva. Después le cambiaron el nombre de Reactor y empezaron a hacer eventos de música electrónica con Isidoro, que era el dueño del lugar, y él también producía música electrónica. Pues siempre te tachaban como que de lo ajeno, lo desconocido, pero también lo malo, ¿no? Porque en ese momento lo que estaba en auge era el rock, y a esa música electrónica se le conoció como rock electrónico. Había grupos como Skinny Puppy o como Frontier 42 que hacían algo que la Waxtrax Records los denominó comercialmente como rock industrial para vender. Ese fue mi acercamiento con la música electrónica.
Después empecé a hacer un programa de rock independiente mexicano y música electrónica hace unos 20 años aquí en San Luis Potosí, en Radio Universidad. No tenías un sintetizador que sonara bien y no tenías todavía el software pirata, porque al final de cuentas era como trabajábamos hace 10 años, pues tenías que buscar el sintetizador que viene integrado con tu tarjeta de sonido y sacarle soniditos para mínimo saber cómo sonaba, ¿no? Que era un sintetizador de 8 bits, que le tenías que modular senoides, formas de onda, y a veces no te permitía muchas capacidades porque eran las que te daba el fabricante y se acabó y no podemos modificar. Alguien nos llegó a decir que comprarse, por ejemplo, un Pro Tools te salía como en unos 40, 50, a lo mejor nos mintieron, a lo mejor era verdad, pero en aquel entonces pues ni siquiera soñabas acercarte algún día a tener esa cifra, ¿no? Igual yo hasta tampoco, pero sí era muy difícil, por ejemplo, el hecho de ir a un Distele, a un Steren y preguntar, o a un Pro Music y preguntar, oye, ¿tienes un controlador MIDI? Y que te dijeran, ¿qué es eso? En el 2002, en el 23 de abril, y fue en Fundadores, el primer festival. Se hizo con el cambio de gobierno que hubo y se puso bastante bien. Fueron aproximadamente como unas 4,000 personas, o sea, toda la explanada de Plaza Fundadores se llenó. Y pues fue un impulso muy grande para la música electrónica. Trajeron varios DJs, dos de Londres y los demás eran, uno del DF y los demás eran de aquí de San Luis Potosí. En los anteros, por ejemplo, a mí me gustaba aplicar esa secuencia, pero a acompañar el contexto con el que trabajábamos, pequeños intros, pequeñas salidas, algo en medio. Pues bueno, realmente fue poco lo que se aplicó porque no nos podemos poner a veces de acuerdo. Sin embargo, todavía entonces trabajaba con una Pentium 2, pues muy apenas, muy precariamente trabajando por ahí.